Historias desde los protagonistas en divoxradio.com. Ser diferentes es ser un referente en innovación interna y abierta. Por lo mismo, creamos BCI Labs, un lugar donde la innovación se conecta con las necesidades internas del negocio. Conócenos e impulsemos juntos la innovación tecnológica del futuro. BCI, seamos diferentes. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Ya estamos de vuelta con nuestro segundo bloque de conversación, como siempre agradeciendo a nuestro gentil y gran auspiciador BCI Labs y su programa BCI Startups. Estamos conversando con don Ignacio Pera, socio en Dentons, y quien ha estado desde las primeras conversaciones de este proyecto llamado Ley Fintech, ¿cierto? Muchas gracias, Ignacio, por seguir con nosotros. Y en este segundo bloque ya exploramos en esta primera parte de qué se trataba todo lo que hablamos de Open Banking, Open Data, Open Finance. Y está la otra patita que es el desarrollo de entrega de servicios financieros a través de la tecnología. ¿Cómo funciona eso, Ignacio? ¿De qué se trata? Mira, los servicios financieros basados en tecnología, en realidad este título es como el título original. Esto es lo que trabajó la CMF desde el 2019 hasta no me acuerdo en qué fecha se lo entregó a Hacienda, pero de haber estado trabajando unos 2 años más o menos en este título. Y lo que te comentaba antes es que no es que la CMF haya hecho vamos a regular todos los servicios fintech, toda la innovación aplicada a los servicios financieros, como puede ser el ejemplo de la regulación mexicana, que es mucho más amplio, sino que esto dice, vamos a ver quiénes tienen realmente un impacto en el sistema financiero chileno, y a ellos los vamos a regular, de manera que puedan desarrollar sus actividades de mejor manera. También obviamente tiene un incentivo a las inversiones extranjeras, porque una vez que está regulado, una inversión extranjera mete la plata con mucha más seguridad, si es que hay un sello y una revisión del regulador a tu operación. Entonces, tiene varios beneficios el proyecto. Y los servicios que regula particularmente son dos. Son las plataformas de financiamiento colectivo, donde inversionistas y personas que tienen necesidades de inversión se comunican, se conocen, comparten información y pueden llegar hasta a materializar esta inversión, y los sistemas alternativos de transacción, que son los espacios físicos o virtuales donde se transan los instrumentos financieros, ya como una especie de mercado secundario en una plataforma tecnológica. La ley habla físico-virtual, ¿sí? No necesariamente tecnológica, pero se entiende que la mayor cantidad de los negocios van a ir por ese lado. Y son estos dos grandes bloques los que se regulan como servicios principales. Y la gracia que tiene esta ley es que no es que regule un tipo de empresa, ¿no? Como hace la ley general de banco, dice, los bancos se regulan de esta manera. Acá lo que hace es, estos son dos servicios y además pueden tener otros servicios adicionales para poder generar la actividad completa, y vamos a regular cada uno por separado. En ese sentido es modular, lo cual lo hace una ventaja, porque efectivamente una empresa que no presta toda la cadena de servicios que está regulada en la ley no está sujeta a la misma regulación que una que sí presta todo, lo cual hace mucho más sentido. Y te diría que ahí la decisión del regulador va, mientras más cerca uno esté de la custodia del instrumento financiero o del dinero necesario para poder hacer la operación, más regulación. Ahí es donde aplica garantías, patrimonio y más cosas. Pero pasando a los servicios propiamente tales, como decías, plataforma, el ejemplo típico, ¿no?, es una página web donde la gente conoce alguien que tiene una necesidad de recursos y después puede materializar esa inversión,
o el sistema alternativo que puede ser un exchange de cripto, donde se transa las monedas. Y los servicios que tienen, que están como debajo de eso, la ley los divide en 5. Está el enrutamiento de órdenes, que es la canalización de estas órdenes de compra y venta de instrumentos financieros; la intermediación, que ya es la compra propiamente tal, a nombre de terceros o a nombre propio, pero para después venderlo; la custodia, que es bien interesante porque la custodia de instrumentos financieros la regula no solo como la custodia del instrumento propiamente tal, como la custodia del cripto, la factura, el pagaré, el instrumento financiero que sea, sino también el dinero necesario para poder hacer la compra de ese instrumento financiero o el retorno que tenga. Entonces, eso también se va a poder custodiar. Entonces, para las billeteras digitales esto es súper importante porque les da una seguridad jurídica que de repente no sabían si la tenían o no. Con este proyecto queda clarísimo que sí la tienen. Y además se regulan 2 servicios accesorios que son los de asesoría, que esto, asesoría crediticia y de inversión, que normalmente esto no es necesario que estén en la cadena de la transacción, pero sí también le suman valor al negocio completo en la estructura fintech. Ahora, ¿cómo se regula eso? También este último comentario que hiciste sobre la asesoría, por ejemplo. Sí, ahí, como te decía, todo es modular. Entonces, efectivamente, la asesoría crediticia y la de inversión, o sea, la capacidad de crédito que tiene una persona, el scoring de crédito, o la asesoría invierte en esta o en tal instrumento o en el otro, tiene una regulación que es totalmente distinta a la del resto de los servicios, porque no están en la cadena de la transacción propiamente tal, sino en la de la asesoría. Entonces, ahí lo que hace el regulador es decir, a ustedes, los asesores, no les voy a pedir garantías, patrimonio, difusión de información o mucho más limitado. Entonces, les pide registro y además les pide idoneidad. Entonces, idoneidad significa que tengan las capacidades para poder prestar la asesoría que dicen estar prestando. A día de hoy, y esto como que hubo un traslape, la asesoría de inversión ya tiene una mención en una ley que ya requiere registro. Entonces, cuando salga esta ley y la normativa secundaria, se espera que los asesores de inversión que hoy día se tienen que registrar para poder prestar su asesoría, van a tener una serie de requisitos adicionales a los que tienen hoy día. Entonces, tienen que estar atentos también los asesores de inversión. Ya, mira qué interesante. Ahora, esta primera patita que comentaste de la oferta de valores, digamos, ya de cierta manera se debería cruzar con otra que ya existe, que es la de mercado de capitales, ¿no? ¿Cómo se cruza, cómo se traslapa y cómo se complementan estas 2 leyes? Sí, ahí la gracia que tiene esta ley, te diría que son 2. Por una, la más obvia, que quienes ya estén prestando servicios regulados también van a poder prestar los servicios que están incluidos en esta ley sin necesidad de hacer todo un registro y una autorización nueva, porque ya tienen su registro y esta ley además en las normas, en el título 3º, homologa los requisitos que tienen los distintos servicios, entonces empareja la cancha. Al menos lo intente, yo creo que lo hace de muy buena manera. Entonces, ya hay una interconexión en que dice, bueno, los que están prestando hoy día de manera regulada los servicios que están acá, también van a poder prestarlos sin necesidad de una nueva regulación. Y lo otro es que no se cruzan propiamente tal en cuanto a los instrumentos que se transan, porque el sistema alternativo de transacción se define como aquel en que se pueden transar instrumentos financieros, pero que no está autorizado a hacer bolsa de valores. Y cuando tú te vas a la definición de instrumentos financieros, quedan fuera, por ejemplo, los valores de oferta pública, que esos van por bolsa y corredor. Entonces, no hay o sea, hay un complemento. Hay un complemento para aquellos valores que necesitan un mercado secundario regulado, pero no de las mismas características del mercado bursátil que conocemos hoy día. Ahora, cuando hablamos de esta patita, hablamos de crowdfunding, crowdlending, a eso estamos apuntando hoy día, ¿no? Apuntamos a eso, pero la gracia que tiene esta regulación es que no está regulando la manera en que se prestan los servicios, sino que lo que hace es ponerle requisitos de autorización y de funcionamiento al intermediario, a la plataforma que está ejerciendo ahí, que está entre medio, entre quien invierte y entre quien recibe la inversión. Y eso es algo que se ha visto como muy positivo, porque no, es neutra tecnológicamente, entonces la ley no trata de regular, ya, entonces el crowdlending tiene que ocupar tal tecnología para poder prestar el dinero, no va por ese lado, sino que dice, mira, tú tienes que tener tu resguardo, tienes que cumplir con esta normativa ISO tanto para poder declararme a mí que tú vas a cumplir con todas
la protección, con los niveles de protección y ciberseguridad necesarios para poder prestar tu servicio. Entonces no se mete al servicio propiamente tal, y por eso nunca habla de crowdlending, crowdfunding, sino que lo que te hace es, te da una definición de instrumento financiero que es bastante amplia, es todo título, documento, contrato diseñado para generar una renta o para dar cuenta de una deuda, que puede ser material o inmaterial, para meternos después a los criptoactivos también, y súper amplio, y lo único que hace es decirte qué es lo que está afuera. Dice, no es instrumento financiero el dinero y tampoco los valores de oferta pública. Perfecto. Oye, y esta segunda patita, que tiene que ver con las criptomonedas, con blockchain y todo ese mundo que ya está instalado en el mundo, qué es lo que viste ahí? ¿Qué es lo que trae este proyecto de ley en ese ámbito? ¿Qué es lo que estuvieron mirando? Cuéntanos un poquito de ese mundo. Ahí creo que hay dos temas interesantes. Uno que ya lo hemos podido ver más porque son los servicios que se prestan hoy día, que son los de exchange de cripto, broker de cripto, que uno ya conoce cómo funciona. Bueno, si es que uno está metido en ya sabe cómo funciona, si yo tengo un par de aplicaciones ahí en el celular. Y lo que regula es eso, exactamente, que el prestador del servicio va a tener que cumplir con ciertos requisitos y hace una definición muy amplia de lo que se entiende por activo digital. Lo dice como es cualquier representación digital de valor, bien o servicio que no sea dinero. Entonces deja el dinero lo dejamos afuera, ya sea moneda nacional o extranjera, pero todas las otras representaciones digitales quedan dentro. Es súper amplio. Entonces, yo me acuerdo en alguna discusión, decían, bueno, hay un Word en el que diga, no sé, una acción, eso va a ser un activo digital. Probablemente la regulación secundaria va a tener algunos requisitos un poco más detallados respecto a tecnologías que tengan que estar al menos de registro para que se entienda que es un activo financiero digital o no. Creo que esa definición es súper amplia, pero nuevamente lo hicieron para no meterse en la ley a una discusión que no es parlamentaria. Es una discusión súper técnica, que está bien que se tenga después ante la CMF cuando dicte la normativa secundaria. Que la gracia de ese proceso es que sí o sí, porque la CMF podría hacer mesas de trabajo, ¿no? Pero sí o sí tiene que haber una consulta pública para toda la normativa que emite, la normativa secundaria que va a emitir la CMF. Entonces, discusión va a haber igual. Y eso es muy importante cuando la mayor parte de la carne del proyecto queda a normativa secundaria, que yo creo que es algo correcto, porque si no, no hubiéramos entrampado en discusiones muy técnicas que en el Congreso que quizás hubiera costado muchísimo más avanzar. Y lo otro interesante que tiene es que hay una especie de regulación de las stablecoin, que son estas monedas digitales que siguen el valor de una moneda física, de una fiat, y trata un tipo de stablecoin, que es aquella que tiene un respaldo en moneda fiat, en dinero físico. Entonces dice que se van a poder, que privados, o sea, empresas van a poder emitir estas representaciones digitales siempre que esté el respaldo en moneda física acreditado y conforme a la normativa que dicta el Banco Central, que eso es algo que está por verse de qué, pero al menos genera esta expectativa de que va a haber más competencia en temas de medios de pago. Es como una alternativa a la transferencia o a la tarjeta. Oye, Ignacio, uno de los grandes problemas que ha tenido las criptomonedas en el mundo son básicamente términos de confianza. Una cosa que sale siempre el tema del lavado de dinero, por ejemplo, eso por un lado, y por otro lado, estafas gigantes que han hecho algunas personas que dicen tener una moneda y que finalmente no existe. ¿Cómo nos resguardamos un poco a través de este proyecto con ese tipo de temas? Esa como te decía, la gracia de no regular el contrato, la manera en que se hace, sino que regular al intermediario, es súper relevante para lo que acabamos de discutir. Porque, a ver, por empezar, yo creo que si nos vamos a la tecnología que está detrás de las criptomonedas, es bastante más difícil realizar un fraude a través de una criptomoneda que a través del dinero efectivo. O sea, es toda una cadena de información en la cual uno puede hacer seguimiento y cada vez hay mejor tecnología para poder hacer ese seguimiento. Pero habiendo sacado eso de la discusión y decir, ok, pero ¿cómo nos resguardamos? Lo que hace este proyecto es decirle, mire usted, intermediario,
Si es que usted ya tiene custodia de dinero, hace intermediación de instrumentos financieros, intermediación de criptomonedas, las enruta, sabe que le voy a pedir una garantía, que puede ser una póliza, una boleta, para que usted se haga cargo de si es que llega a pasar algo y si por algo que sea culpa de usted, se pierde el dinero de la inversión. Entonces yo creo que las cripto protegen por dos lados. Uno, porque efectivamente la información queda registrada, que eso puede ser bueno o malo, dependiendo de lo que opine uno, pero la información queda registrada, o sea, se puede hacer este seguimiento. Y por otro lado está esta regulación que vamos a tener acá en Chile, que al menos los prestadores que estén regulados por la CMF van a tener que tener este patrimonio mínimo de garantía para poder responder ante cualquier eventualidad. Ahora, esa póliza de garantía, un porcentaje del monto que ellos custodian. Eso queda para normativa secundaria, cómo se va a calcular, pero efectivamente está referida a los riesgos de los activos que tengan en su custodia o que estén transando. Perfecto. Tú comentaste que en realidad este proyecto de ley FinTech, como se le llama coloquialmente, ¿cierto? Intenta cubrir una buena cantidad de ellas, pero no a todas. ¿Cuáles que nosotros consideramos FinTech hoy día? Por ejemplo, InsurTech, que es algo que generalmente se comenta o se habla como una FinTech. ¿Cuál más quedó fuera y cuáles serían las razones de eso? Y si en algún momento está presupuestado que estas FinTech, entre comillas, que quedaron fuera, también ingresen en algún momento al proyecto o a otro proyecto. Ahí te diría que como nació este proyecto, que es con las discusiones de la CMF, si tú ves el borrador inicial de la CMF, era proyecto de ley FinTech en el mercado de valores. Entonces ya te puso un marco. Ya te dijo aquí lo que vamos a regular son las FinTech del mercado de valores, y no todas las FinTech relacionadas al mercado de valores, sino las que estén relacionadas con la intermediación de instrumentos financieros. O sea, las que tengan esta comprovendo o que pongo a inversionistas y personas que requieren de fondos, los conecto. El resto queda fuera. Entonces, como te digo, InsurTech queda fuera. Las plataformas de RegTech, que todo esto te dicen cómo cumplir con la regulación, aplicando tecnología, quedan fuera. Muchos, quizás algún servicio de scoring que no sea directamente asesoría crediticia, sino que simplemente un mero scoring, también puede quedar fuera, aunque eso ya está más cerquita de lo que está regulado. Y obviamente hay muchas fintech hoy día en Chile que prestan sus servicios desde la arista regulada. AGF y otro tipo o corredora, y esas van a poder seguir prestando sus servicios con esa estructura que tienen hoy día, porque lo que hace esto es equiparar la cancha para todos los prestadores de servicios. ¿Hay algo que tú sientes, Ignacio, que haya quedado fuera de la ley o del proyecto de ley? ¿Algo que hubiese sido interesante o realmente importante que estuviera ahí? ¿O sientes que efectivamente este tiempo de discusión y conversación ha terminado abarcando todo lo que era realmente importante? Esa es una respuesta más ideológica, pero a mí me parece correcto que la CMF no haya tratado de abarcar todo, es decir, ya toda la innovación, toda la tecnología aplicada a las finanzas, la vamos a regular, porque eso no tiene mucho sentido, porque esto va avanzando y los servicios tienen distintos impactos. O sea, si alguien me dice, no, yo quiero regular como algo súper específico, que hay una sola empresa que tiene 2 clientes, estamos perdiendo el tiempo, los recursos son limitados, la CMF tiene gran carga de trabajo, esto la suma más carga aún, entonces efectivamente tiene que ir de a poco revisando qué es lo que debe regular para mantener este mandato de la estabilidad financiera que está detrás de su actuar. Entonces, yo creo que está bien que haya partido así. Efectivamente, yo creo que los servicios que están regulados acá son los que tienen un mayor impacto y son los que necesitan una regulación para mejorar la prestación de servicios, ¿no? O sea, ya se estaban prestando estos servicios, no es que esto cree un nuevo mercado, estos servicios ya se están prestando, solo que esto ahora lo hace ya con ciertas reglas, y tiene la gracia que no lo conversamos antes, que además va a ser proporcional, entonces no va a inhibir que emprendedores puedan partir. No le va a pedir lo mismo a la empresa más grande de crowdlending que a una que está recién partiendo. Va a ir de a poco haciéndolo ingresar similar a lo que hay hoy día en medios de pago con los operadores, cuando las maquinitas donde uno pone la tarjeta, hay servicios que cuando tú entregas, te dedicas a hacer el settlement, a entregar el dinero, ahí está full regulado.
debajo de eso puedes prestar una serie de servicios e incluso puedes prestar el servicio settlement si es que tienes un contrato con un operador ya regulado. Entonces, también es relativamente proporcional. Se supone que esta ley va a ser mucho más proporcional aún en ese sentido. Interesante, porque eso lo que provoca es mayor competencia. Y al final el mayor beneficiado siempre termina siendo el cliente, nosotros los clientes. Es que esa es la idea por eso te decía al principio, la ley no se llama, quizás ahora se va a llamar por una de las indicaciones que se presentaron, pero la ley original, el proyecto original, no es ley fintech, es ley para promover la competencia y la inclusión financiera, a través de la tecnología en los servicios financieros, pero el foco es promover la competencia y la inclusión financiera. Qué bueno. Oye, Ignacio, ¿qué es lo que viene hacia adelante? ¿Cuándo podríamos esperar que esta ley fintech pueda salir del Senado con la aprobación? Y luego de eso viene esta segunda parte que decías tú, que viene ya la discusión más técnica, más fina. ¿Cuánto tiempo podríamos nosotros ver aplicada este proyecto de ley en la realidad, verlo funcionando ya en el día a día? Aquí sí que me puedo equivocar, porque depende de cómo avance la discusión, pero al menos si vemos lo que ha pasado hacia atrás, haciendo un ejercicio hacia el pasado, la discusión ha avanzado bastante rápido. En las últimas 3 sesiones, que han sido estas últimas 2 o 3 semanas, la mayor parte de las indicaciones que estaban en la parte del proyecto de finanzas abiertas se han discutido bastante rápido, quizás no rápido, pero se han discutido con profundidad y se han ido rechazando la mayor cantidad de indicaciones. Por lo tanto, el proyecto está avanzando relativamente bien respecto a su estructura original. Por lo tanto, yo esperaría que en un par de sesiones más, porque hoy día estamos en la Comisión de Hacienda del Senado, se vota en el Pleno, pasa a la Cámara de Diputados, y ahí depende, si la Cámara de Diputados lo aprueba tal como viene el Senado, ya queda listo para promulgar y para publicarse. Si no, se tiene que formar una comisión mixta entre Cámara de Diputados y el Senado, y una vez que termine esa comisión, ahí recién podríamos tener la ley. O sea, yo diría, así como ha avanzado, yo creo que la discusión parlamentaria no debiera superar este año, para que después tengamos la ley contempla 18 meses de implementación, con algunos plazos más amplios para el tema de finanzas abiertas, pero al menos el sistema de servicios tecnológicos, hay 18 meses para que se dicte la normativa secundaria. Así que 2024, 2025 ya debería ser, si todo avanza bien, que ya veamos la ley full funcionando, no partiendo, sino que ya funcionando a full. Bien, y se nos pasó el tiempo, Ignacio, muy agradecido, te lo advertí. Ignacio Pera, abogado de la Universidad Católica, máster en UCLA y socio en Dentons, y adicionalmente protagonista de este proyecto de ley fintech. Muy agradecido que hayas estado con nosotros, muy buena explicación y esperamos vernos pronto. No, feliz, así que cuando quieran nos juntamos de nuevo a conversar. Muchas gracias, Ignacio. Y vamos a un corte comercial y ya estamos con nuestra última parte del programa Comunidad Fintech. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas.